el Tubera, más algunas otras aplicaciones y PDF que he incorporado. Después está el cuestionario, que eso después me lo tienen que pasar, como armando una carpetita. Cada tema tiene cuestionario, así que son algunas preguntas posibles que yo puedo tomar en el examen. Cuando usted hace la presentación del tema, más que todos los alumnos que rinden la materia, en cualquier año posterior de realizar la materia, de haber cursado la materia, haber quedado regular, son algunas preguntas que normalmente Maximiliano sabe hacer. Esto lo voy a borrar. Profe, Sí. No, una consulta sobre los cuestionarios. Usted había pasado hace unos días un cuestionario sobre todo lo que era magnetismo y dijo que eso lo íbamos a ir a trabajando a medida que se fuera dando el tema. Hay que entregarlo cuando termine de darlo. Sí, básicamente la idea es, a medida que se van terminando los temas, después lo va armando el cuestionario y evidentemente que una semana después no hay ningún problema, no tengo problema. El tema es para que lo vaya, siempre y cuando sea medio sincrónico, ahí no tan asincrónico, es decir, estamos en instalaciones eléctricas casi terminando el año y usted va a entregar el cuestionario. Medio que sea un poco sincrónico, para que si tiene alguna duda, algo, la incorpore al grupo. Siempre la idea es, cualquier duda que tenga, la incorpora al WhatsApp del grupo, y ahí, bueno, participan todos los alumnos y el docente también. Yo a la mañana tengo actividad, yo trabajo en forma independiente. Entonces a la mañana a veces por ahí tengo tiempo y otras veces no. Pero sí a la tarde, a la tarde-noche, los domingos me estoy más tranquilo y bueno, ahí puedo contestar algo y demás. Pero si no, básicamente para que vayan interrelacionándose entre ustedes. Pero sí, la presentación le va a servir para hacer dinámica la materia, de leerla, tienen que leer, hacer los prácticos con el ingeniero Cayuela. Hay varios libros, así que bueno, siempre lo básico y fundamental. No tan complicado. Acá no vamos a calcular un transformador, un generador y un motor, ya lo hice el comentario, así que. Bueno, Profesor. ¿Cómo? Sí, disculpe. Le quería decir una cosa. Yo hace un rato, yo estuve en el grupo de WhatsApp preguntando por los horarios. Y me pareció conveniente aclararle una cosa, porque así tal cual como lo pregunte, podría ser tal vez medio ofensivo. Así que no, le quería aclarar que, bueno, hay gente como el caso mío, yo por ejemplo estoy haciendo profesor de matemática y física, trabajo independiente como usted, y más de una tarea, yo sé que tengo el tiempo muy contado, y dado que ahora en este principio de año no ha habido desacuerdos con los horarios, no ha habido cruces de horarios, y por ahí nos hemos perdido alguna que otra clase, a veces uno pregunta en el grupo de WhatsApp, porque uno cree que es para compartir información, no hablo de máquina, en el otro grupo tenemos, y por ahí contestan, fíjate en la autogestión, como si uno estuviera preguntando por cómodo, pero no es así, es que una vez se fija rápido, no encuentra nada, y por ahí se han enterado los otros de algo que uno no sabe, por eso pregunta. Y la pregunta no era esa contestación que dice no fue dirigida hacia usted, sino los chicos que, para aclarar que no, uno se ha fijado y no lo hace por cómodo, ¿vio? Por ahí se pudo haber entendido de otra forma, por eso me pareció necesario aclararlo, y de paso aclarar a los otros chicos que a veces cuando uno pregunta, no lo hace por cómodo, sino porque en el caso, hay muchos chicos por ahí, bueno, se dedican exclusivamente a reglas, son chicos jóvenes, para esto como nosotros que no disponemos del tiempo, lo tenemos muy acotado. Nos ha golpeado muy fuerte la cuarentena el año pasado y todavía estamos pagando deuda, por ejemplo. Y cuando preguntamos no lo hacemos por cómodo, o sea, lo hacemos porque por ahí, justamente a principio de año, se están ajustando los horarios y uno pregunta. Y bueno, a veces uno aclara, pero no ofende la sensibilidad de otro. Y yo, por ejemplo, ahí puse de que, bueno, en el aula virtual, en el Moodle, no había nada, no había información. Y en el autogestión nueva, no había información nueva, aclarándole a los chicos que uno no lo hace por cómodo, sino porque no sabe, sinceramente no está seguro. Marcelo, te hago una consulta, disculpa. Sí.
Yo la verdad que no vi ningún mensaje tuyo. No sé si vos estás en el grupo del 4RX, que es el general ese donde está todo el Yo estoy mundo. en el 4RX, claro, pero yo me Ah, enteré, después me di cuenta que el profesor también está y me sentí mal, o sea, me sentí incómodo, que tal vez lo haya ofendido al profesor no, al decir tranqui, eso, pero en ningún momento pero, fue dirigido al profesor, sino a los pero tu chicos y tampoco problema, con el ánimo de ofender, sino con la intención de aclararle que uno lo hace por cómodo, o sea, lo hace porque no sabe hoy, o sea, al principio de año las cosas hasta que no se ajusten no está seguro no, de sí, los horarios. totalmente. Yo estoy Nosotros volviendo, estábamos con lo mismo. volviendo. Vos tenés problema con los horarios, Marcelo? O sea, ¿no sabés qué horarios tenemos para cursar? Aparentemente lo sé porque no, de la misma cátedra nos han dicho, pero como han habido, por ejemplo, que no hemos perdido electrónica aplicada 2, porque no había por ahí, se desentendieron los profesores, no Sí, hubo curso sí, sí. con los Bueno, horarios. Uno, por las dudas, pregunta, porque uno hoy busca una clase que no la encuentre y capaz se la perdió, después no. no, sí, totalmente. Mirá, si querés y si no te es problema, volví a escribir en el grupo, así encuentro tu número, o si no, pasaron el chat. Yo había pasado hace unos días un Excel que hice que tenía los horarios del 4R2, que son muy parecidos a los del 4R1. Si sos del 4R2 no va a tener problema. Claro, yo lo quería aclarar porque por ahí contestan, y es cierto, o sea, ustedes son testigos. Dice, fíjate, cuando uno pregunta, no lo hace en mala intención, digamos, pregunta porque tiene duda, y fíjate en el aula virtual, y uno se ha fijado en el aula virtual, no es que no habla por cómo, digamos. Era eso nomás que quería aclarar al profesor, no hubo nunca ninguna intención de, de achacar nada, ¿no? Sino aclarar eso con los chicos, nada más. Disculpe, profesor, la pérdida de tiempo. No, 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 básicamente se me cortó un poco el internet, así que volví y bueno, estaba escuchando. Básicamente, yo lo que siempre le digo a los alumnos, porque no son ningunos chicos, chicos para algunas cosas y chicos para otras, no. Acá somos todos estudiantes. Algunos tienen más tiempo que otros, por supuesto, eso no lo voy a discutir. Yo me recibí casado y con 3 chicos trabajando, así que básicamente lo que yo siempre digo y trato de que los alumnos comparten, bueno, ahora con más razón que están los 2 cursos, de algunas preguntas, algunas dudas entre ustedes o algunas respuestas ahí, compartir y demás. Yo voy a poder contestar siempre a la tarde y después, bueno, clase tras clase. Y bueno, el ingeniero Maximiliano siempre dice, no hay preguntas tontas, sino estudiantes que no preguntan. Entonces, si no pregunta, no aprende. La base del conocimiento es la pregunta. Hay algunos que tienen el sodio y el potasio, el líquido que compone a la neurona. Los que son algunos de electromedicina y demás me pueden acompañar. Y hay algunos que tienen, como el capacitor, tiene 2 placas y un aislante con un papel, en el caso particular del capacitor con aislación de papel embebido en aceite, aislante refrigerante. Sodio y potasio y otros no. ¿Qué quiero decir? Que hay algunos genes de algunas personas que tienen mayor interpretación que otras sobre los conceptos. Eso no quita de que tratemos de trabajar sobre la media normal. Por eso por ahí repito algunos temas, me vuelvo sobre algunos temas, para ver si por ahí pregunto, si hay alguna duda, algún comentario, algún agregado de parte de algunos alumnos, los técnicos, los que son de colegios técnicos, de los IP, los que han hecho algunos cursos en algunas otras provincias. Conozco algunas provincias, no todas, de nuestro país. En una de esas pueden tener algunos cursos más avanzados. Entonces, todo tiene que ver con todo por el ingeniero Maximiliano. Mientras más participación tengamos, va a ser mejor. Por supuesto que hay algunos que dicen, ah, que voy a preguntar esto, parece una tontería. Y no es tontería. Y después toda la información o la paso por autogestión o la paso por el WhatsApp. Como veo que tengo más respuestas por WhatsApp, entonces estoy pasando de a poco las cosas que me parece que son coherentes para la materia. No sé si más o menos alguno tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. Con No, respecto a los horarios, yo quería aclarar por eso que acá, no usted está todo muy clarito, los otros chicos que no está todo claro todavía de los horarios, todos tenemos inseguridad por no, ahí, por sí, eso preguntamos. estoy viendo que se están preguntando y más. Yo pensé que Por había supuesto que más hay chicos, información. por supuesto que hay chicos que no se fijan en nada y preguntan por cómo, eso lo entiendo yo, pero no todo el mundo está en la misma cesta, digamos.
No, estamos en cuarto año, o sea, son estudiantes de cuarto año. Con esta materia se reciben de técnico universitario, o sea que ya son personas que pueden tomar decisiones y, ¿cómo se llama? Actitudes hacia un determinado trabajo, y más cuando aprueben máquinas, instalaciones eléctricas, particularmente instalaciones eléctricas, lo que usted diga es palabra santa, porque está refrendado por el ERC y por las normas y las leyes vigentes en la República Argentina. Entonces, con el ingeniero Maximiani, yo estoy de los 12 años en la parte eléctrica. He sido ayudante de electricista y he estado participando en instalaciones eléctricas, hasta 13.200 volts. Y he estado hablando con muchos ingenieros electrónicos que son jefes de mantenimiento, jefes de equipo y demás. Entonces le he preguntado, ¿qué necesita un estudiante de ingeniería electrónica cuando yo era jefe de trabajo práctico? Ahora soy titular de cátedra y en función a eso he tratado de hacerlo muy amigable la materia. Como verán, siempre tengo ciertos elementos prácticos como para ir adornando la teoría. Pero con respecto al horario, sí, estoy viendo que hasta yo también por ahí, hasta que se normalice esto, que calculo que va a ser la semana que viene, no sé, la verdad que no sé. En electro, no sé si tenemos problemas, pero en máquina, me parece que ahora, ¿cuántos tenemos? 74 alumnos tengo. O sea que No, está el pero 4F1 y el 4F2. los horarios están, profe. Ahí le pasé en el grupo de máquina, que creo que está Marcelo. Pasa que el problema fue la semana pasada, que está, o sea, cambiaron algunas materias de lugar y no sabíamos todavía cómo eran, pero ahora ya sabemos que los horarios fijos, por lo menos por ahora, son los de las tablas esas que pasé ahí por el grupo. Está O sea, bien. hay que seguir eso nomás. Hay que ver nomás las horas de inicio, porque va por horas. Que después yo hice para el 4R2, pero bueno, el 4R1 tiene casi las mismas materias, pasa que cambian algunos horarios por ahí en aplicado, por ejemplo, que la otra profe y eso. No, Está no, o bien. sea, lo que cambia son los profes nada más. Los horarios son los mismos. Podemos tener que un Celdrano con, no me acuerdo el profe de aplicada, pero son los lunes temprano, ponele. Solo cambian los profes. Está bien. Sí, acá no, acá vamos a tener Cayol y Maximiani. Así que por ahí, bueno, en máquina no creo que tengan problemas. Yo normalmente 19:50 yo ya me estoy preparando y demás. 19:45 y hasta las 21:30 porque los martes yo paso 21:35 a otra materia que es de eléctrica, que es electrotecnia 2. Así que vamos a darle para adelante y después hasta que se incorpore el ingeniero Cayula. Lo que estamos viendo en las clases anteriores, porque hemos arrancado con los aspectos generales de la materia, el programa sintético y vamos a ir viendo la ampliación de esos programas, porque depende de la provincia que esté. Evidentemente hay algunos titulares de cátedra de máquina de instalación eléctrica que tienen más ampliación en un tema que en otro. En el caso particular del ingeniero Maximiani, como lo máximo que hay en electrotecnia, como los alumnos del ingeniero Maximiani son máximos los alumnos, son con mucho desempeño. Además, el ingeniero Maximiani trabajó en la parte eléctrica de los 12 años. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte del electrón, como dice Faraday, si el amor mueve montaña, la inducción electromagnética mueve el electrón. Son palabras célebres de nuestros próceres en electrotecnia. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las dudas, preguntas que se quieran hacer, algún comentario, algo, por más tontas que sean, no son tontas. Porque ahora acá se puede uno reír y decirle al alumno, yo le puedo decir al alumno estudioso, teoría de circuito 1, no define bien la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm o la ley de Joule, que son las 3 leyes básicas para los circuitos eléctricos. Y puede hacer algún comentario de eso, Maximiani, como para, pero nada más. Y bueno, después que contestara. Y en las máquinas eléctricas tiene que definir, concretar e interpretar física y eléctricamente la ley de Hawkinson, que es la ley de Ohm de los circuitos magnéticos, la ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampere, que son las básicas y fundamentales para generador y para motor. Generador estático y generador dinámico, o sea, el transformador y el alternador. Interpretando física y eléctricamente esas leyes, la disposición física de la máquina, el tamaño, la forma y demás, dependerá del ingeniero constructor que le han pedido
un motor, un generador de tal configuración física. Pero el principio de funcionamiento es del año 1832, que es la de la ley de Faraday. Así que por ese lado no hay problema. Con respecto al comienzo, habíamos hablado de circuito magnético, pero no puedo entrar en circuito magnético directamente, sino que hago una recopilación de lo que vimos en física y algunas otras materias en los que son de técnico. Magnetismo, sí. Yo tengo una pequeña duda. Un segundo. Del tema del cuestionario que usted subió al grupo, ¿eso para cuándo hay que hacerlo? Y en sí no Lo que entendí le bien si hay que comenté, hacerlo obligatorio. sí, lo que le comenté recién, tratemos de ser sincrónico o asincrónico, pero no tan con tanto deslizamiento entre la terminación de la clase y la entrega del cuestionario, porque eso le va a ayudar a ir revisando, leyendo, estudiando y viendo de dónde saca información para hacer el cuestionario. A medida que voy avanzando, voy dando cuestionarios de los temas que estamos viendo. Básicamente el cuestionario son los distintos, por ahí hay algunas preguntas que dice, preguntó de nuevo, hace la misma pregunta, pero con otra forma la pregunta. Otra visión, otra perspectiva, otro punto de vista. Y es porque lo saco de otros libros. Me gusta leer muchos libros a mí. Entonces, esta me gusta. Y después me fijo si es la misma pregunta, pero hecha de otra forma. Entonces, eso hace que el alumno se haga más dinámico. No se olvide una cosa que en la calle, como hay algunos alumnos que trabajan en forma independiente o dependiente, y los que no, paulatinamente lo van a ir haciendo, lo que usted diga es palabra santa, y lo que sale de sus labios es palabra santa para el gerente donde trabaja o el dueño donde está trabajando. Entonces, que sea coherente y concreto con la pregunta. Y no dar mucha información tampoco, porque si no al final está regalando la información. Cortito y preciso y conciso. Después, si quiere extender, pase por la oficina del ingeniero Maximini, $100 la consulta. Y ahí aumentamos el conocimiento y sacamos la duda a todo el mundo. Porque el problema de los ingenieros, nos ponemos a hablar, y después nos sacan toda la información. Y está el otro que no estudió nada, pero es vivo, y escucha toda la información. Y después la divulga, como si fuese él el héroe. Entonces hay que ser preciso y conciso. Con el ingeniero Maximiliano siempre va a estar abocado a toda la información que él tiene, no tiene ningún problema, todos los programas, todas las aplicaciones son todas de la página web, así que no hay ningún problema, todo libre. Y toda la práctica, lo bueno y lo malo que me ha pasado hasta el día de hoy como electricista, como técnico, como ingeniero, se lo voy comentando para que no le pase a ustedes. Sí, no, ¿para qué sentido tiene que pase por el mismo error que cometí yo? Entonces, esto me pasó en la vida práctica, en la vida profesional, trabajando dependiente o independiente. ¿Por qué me pasó esto? Porque no interpreté tal fenómeno, o tal ley, o tal ecuación. Eso sí lo vamos a ver. Evidentemente una materia no larga, larguísima, entonces tenemos que ir medio rapidito. Entonces hay algunos temas que los paso por encima, diríamos como aspecto general, lo vemos. No hago mucho desarrollo de ecuaciones, las básicas y fundamentales, la interpretación física y eléctrica. Después algunos que se dedica, cuando se reciba de ingeniero en electrónica y se dedique a trabajar en alguna empresa eléctrica, será de línea, será de transformadores, será de motores, y bueno, se hará especialista en esa área. Básicamente, bueno, superará el conocimiento del ingeniero Maximini, porque Maximini es medio general. Mi especialidad particularmente es tarifa. Yo soy especialista en tarifa. Me llaman el contador energético, el asesor energético. Cómo comprar las demandas y la energía en los distintos horarios, mañana, tarde y noche, para un establecimiento determinado. Esa sí es mi especialidad, porque le toco el bolsillo al dueño del establecimiento. Factura de 200.000 pesos, 300, 500, tengo factura de 2 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se pueden manejar las demandas en los distintos horarios del establecimiento para que entre en el cuadro tarifario del prestador de servicios eléctricos y de esa forma la factura de luz sea buena, bonita y barata? Entonces vamos a ir analizando
en la parte de magnetismo y electromagnetismo, la heladera de nuestra tía abuela o de nuestra abuela y la heladera que usted está comprando con su novia o la alumna que está comprando una heladera con su novio, que hoy en día, mientras el novio está pagando la heladera con la tarjeta, ella la sube al carrito y la lleva para el rastrojero, o sea, en la camioneta para hacer el traslado. Hoy no pesa nada la heladera. Y sin embargo congela, produce agua en la puerta y tiene una bochita chiquita. Ese análisis lo vamos a hacer. En cambio, la heladera de nuestra tía abuela había que usar 3 personas para moverla. Y más si estaba esas tipo Siandi. Entonces tenía un motor mucho más grande y vemos las características desde el punto de vista eléctrico. Entonces, hablando del magnetismo, hablamos solamente y debido al circuito magnético, la parte magnética y electromagnética. La magnética habla del imán, natural y artificial. Lo que Tal de Mileto ha hablado, los escritos de Tal de Mileto, lo que hizo Oersted, lo que hizo Hilbert, el médico personal de la reina Isabel de Inglaterra, el que genera la brújula, lo que le sucedió a lo leído y acumulado de conocimiento de los 16 años hasta los 22 años de Michael Faraday, es un inglés que era de situación económica disminuida, entonces tenía problemas, la madre cosía para afuera y el padre trabajaba en Alemania, era carbonero, y eran varios hermanos, y entonces él quería tratar de mejorar sus conocimientos, y bueno, estaba el tema 1800, 1630, Hilbert produce el primer libro de El magnetismo, ¿sí? Eso quedó en la Biblioteca de Inglaterra. Faraday trabajaba en la Biblioteca de Inglaterra porque él acomodaba libros, cosía los libros anteriores, se cosían, se pegaban las tapas y demás. Y él tenía mucha necesidad de lectura de lo que es la parte química y la parte de electricidad y magnetismo, porque estaba todo mezclado. Bueno, evidentemente que él obtiene los conocimientos debido a que ha trabajado en la biblioteca. Por eso, para un químico no hay mejor que Faraday, con los 2 principios de estequiometría, y para un electricista lo más grande que hay es Michael Faraday, que es la experiencia que ahora vamos a realizar, que si se fijan en la cámara, hay un tester y una bobina y tengo un imán. Vamos a hacer la experiencia de él, de la generación de la fuerza electromotriz. Ya hemos visto los apples que le he pasado de la página PIP, también tienen páginas del Tubera, que es una página de electrotecnia, está bien dividida los temas y explicado, y tiene distintos simulines. Profe, respecto a esas páginas, hay algunas páginas que no están funcionando, estaban caídas, por lo menos cuando yo ingresé. Y otra que, una de física, no me acuerdo, estaba caída. Y quería La de avisarle, PIP, digo, que estaba caída la página. la de PIP sé entrar yo, ¿viste? Acá yo tengo un problema, que tengo el Zoom, que es por medio del internet, por supuesto, y después, si yo entro al Tubera, a veces, ya vamos a ver después si lo puedo hacer, a veces me cuesta porque internet arriba del internet, y se ve que no son sincrónicas, se atrasa, se me complica. Entonces, por ahí ya dejo todo bajado, antes de empezar la clase, por eso tengo unos 10 minutos antes, entro a bajar todo lo que necesito y lo tengo acá en el escritorio y en la barra de herramientas. Pero si tengo que entrar a internet para entrar al Tubera, por ejemplo, hoy no lo hice, entonces me va a costar un poco. Pero el PIP también, son páginas que son gratis, www.pip.colorado.edu. Sí, tendré que buscarle la forma para tratar de ingresar, pero la de PIP nunca he tenido problema. La de Aula Mauson tampoco he tenido problema. Y la del Tubera a veces por ahí, pero no sé si usted ha probado después en otra oportunidad. Sí, profe, y me figuraba que la página del servidor estaba caído, algo así, fue 404, el servidor caído. Me entraba a la página, pero me decía que estaba caído. Ah, no, ahí estoy, yo ahora me puse en la cámara. No les sabría decir esa parte, pero
No he tenido problema. Pero bueno, intente, pero básicamente todos los libros que tenemos, le pasé el alcalde de San Miguel, que lo aplico yo en mecatrónica, que doy máquina de instalación eléctrica. Tenemos el Fraile Mora, que utiliza el ingeniero Cayuela, el Chapman, cualquier libro que tenga de máquinas fundamentalmente. Las máquinas del año 1600, que es el circuito del magnetismo, y lo que es respecto a transformadores, motores y generadores, no ha cambiado el concepto físico-eléctrico. Lo que sí ha cambiado es la estructura física de la máquina, que eso es lo que vamos a ver ahora. Más que todo la permeabilidad magnética, la reluctancia y demás. Y después instalaciones eléctricas, sí. Instalaciones eléctricas tienen que bajarse y ya lo pueden ir bajando y teniéndolo en celular, que a veces yo sé leer algo ahí, cuando tiene que estar en algún lado y hace cola y esperar, qué sé yo, que es lo que hace el apunte de el electricista categoría 3, y ahí tengo los dos primeros tomos, que es matemática y física, no me afecta para nada, porque eso ya tienen conocimiento, y el 3 y el 4, que es máquina e instalaciones eléctricas. Bastante resumido, concreto, como para ir adentrándose al tema. Y la parte 4, que es de toda la instalación eléctrica, y cómo hacer el certificado eléctrico, que es lo que le estoy pidiendo para el fin de año, el apto eléctrico que ustedes van a realizar de acuerdo a la norma de la ERCEP, es una ley provincial, la 10.281, de 1281. Es una ley provincial que para obtener la posibilidad de conectar el medidor para un nuevo suministro, porque ahora está media apagada la ley para aquellas personas que ya tienen el medidor incluido, no tienen que presentar el acto eléctrico. Pero aquellas personas que tienen que instalar nuevos medidores para nuevos usuarios, les pide EPEC alguna cooperativa le está pidiendo el apto eléctrico. Entonces, su casa de habitación, departamento, donde viva, compartido o no, cada uno hace individual. Acá no hay nada grupal. Las clases son grupales y los trabajos son todos individuales. Con respecto a magnetismo, entonces, y electromagnetismo, hablamos del imán, puro y exclusivamente. Empezamos con el imán natural, el artificial, generado de acuerdo a los componentes y elementos de la tabla periódica de leyes, con las tierras raras que hoy en día tenemos. Cuando yo era estudiante, me parece que eran 95 elementos, y ahora tienen como 150. Y bueno, el básico y elemental que tengo, lo tengo acá, lo vamos a cambiar de pantalla. Vamos a la cámara. El básico y elemental, el del disco rígido de las computadoras, el neodym, que es el que mayor intensidad de campo magnético tiene. Y bueno, hemos hablado, tengo este PDF que lo he sacado del librito de Alcalde de San Miguel, así que vamos a ir pasando, a ver si lo puedo, ¿qué pasa? Ahí está. Imanes naturales artificiales, imanes temporales, imanes permanentes, la característica, todo esto por supuesto, en el año 1960 se juntan todos los países y sale el Sistema Internacional de Unidad de Medida y si va a agarrar un libro que está impreso antes de 1960, va a tener problemas con la unidad de medida y demás. Evidentemente, ¿de qué país es el libro? Si es ruso, la editorial es no me acuerdo el nombre, ya me la salgo. O si es americano, o si es italiano. Pero acá después de 1960 tenemos el sistema internacional. Por convención decimos el norte sale en la línea de campo magnético, el sur entra en la línea de campo magnético en un imán. Internamente van de sur a norte. Si dividimos, llegamos a la molécula magnética. Imanes serían que están ordenados algunos materiales magnéticos que ya tenemos con un cierto tratamiento a través de los ingenieros metalúrgicos, darle una cierta orientación a los imanes moleculares de la chapa de hierro silicio, gran orientado.
que es lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos que generar un imán temporal, un imán una vez energizada la bobina, que esos extremos generen el norte y el sur, y después utilizar. Profe, mute el micrófono. Creo que se le cortó el internet. Sí, se le cortó el internet. Por el internet del profe. Alguien avísele por WhatsApp. No, ahí creo que se está conectando de nuevo. Tiene como micro corte, porque se le corta y vuelve al toque. Fargol, tú eras. Acá estoy de nuevo. Se cortó el internet. Qué problema que es. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. También se había cortado el internet. Bueno, básicamente el PDF que le había pasado, espero que lo voy a restituir de nuevo. Y eso que estoy acá en Córdoba Capital, en un barrio Santa Isabel, la zona sur de Córdoba. Me imagino que están afuera. Este problema en internet, magnetismo electromagnético. No, compadre. Afuera andan Bueno. pésimos los internet, profe. Sí, me imagino, sí. Date cuenta que estoy aquí en Córdoba Capital. Tengo el internet, yo tengo por medio de persona, y lo tengo a cuánto, a 6 metros tengo la central. Está bien que tengo varios hijos, pero le he dicho que no usen internet, más que todo algunos que quieren ver una película. ¿Otra vez? Sí, se le fue de nuevo. Ahí está, volvió de nuevo, profe.
Ahí estoy volviendo de nuevo. No sé qué pasa hoy. ¿Qué problema es este internet? Estoy volviendo y dejamos en esta parte de imanes del mismo nombre y imanes de distinto nombre. Tengo que volver a poner. Ya está, ya. Bueno, la unidad... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, estaba viendo a ver si levanta el micrófono, pero no me anda el micrófono. No sé qué pasó. Bueno. La inducción, el flujo magnético, Weber o Maxwell, depende si es GS o MKS, ve que la cantidad de líneas por unidad de superficie está del lado Gauss, la diferencia es 10 a la 4, una representación de la línea de campo magnético por unidad de superficie, y después tenemos el electromagnetismo. Maximian tiene una frase que dice: todo conductor que es recorrido por una corriente eléctrica genera un campo magnético concéntrico L. Si es corriente continua, campo magnético fijo en el espacio. Si es corriente variable periódica, campo magnético variable periódico en el espacio. Esos serían dos campos magnéticos. Como el ingeniero Maximiano tiene 3 hijas y 3 hijos, van a conocer con el ingeniero Maximiano 3 campos magnéticos. Campo magnético fijo en el espacio a través de circulación de corriente continua. Campo magnético variable en el espacio debido a que circula corriente variable. Y campo magnético rotante, que es la combinación de 3 campos magnéticos variables en el espacio de fase 120 grados. Eso cuando veamos motores o generadores. En este caso vamos a ver 2 campos magnéticos. El campo magnético constante o continuo y el campo magnético variable o periódico. Uno aplicando valor de tensión continua y otro aplicando tensión alterna. En el caso de continua, tenemos la representación de la limadura de hierro sobre un cartón que es atravesado por un conductor y a medida que me distancio del centro del conductor, las limaduras de hierro tienen menos fuerza magnética, menos intensidad de campo magnético, por lo cual no están tan distribuidas y concentradas como alrededor del conductor. Tiene una forma circular, por lo cual lo definimos como líneas de campo magnético concéntrica del conductor y está representada por un sentido de línea, como B es un vector, tenemos una dirección y un sentido. La representamos también con, y la podemos ver físicamente con la incorporación de brújula alrededor del conductor. Básicamente, ¿ah? Perdón que te interrumpa, una pregunta. En la filmina anterior, ¿qué hay entre la fuente y el, digamos, y el hierro? Me voy para atrás. Sí. Acá hay un cartón. Está perforado. No, en la parte de arriba. ¿Acá? Eso ¿qué Un es? resistor variable. Puedo Perfecto. variar el valor de la tensión que voy a estar en serio. Ley de Bien. Kirchhoff. ¿Qué ley sería? Bien. Esto lo toma como... No me daba cuenta digamos, no me daba cuenta qué era. Está bien, es un resistor Bien, variable. hay que ver de qué año es el libro y quién editó el libro, quién lo escribió y quién lo editó, porque siempre todo tiene que ver con todo, con el que yo me imagino. Por la disposición del gráfico, del circuito y demás, de qué nacionalidad y qué año fue. Porque hay algunas personas que no se acoplan al sistema internacional, como los ingleses, por ejemplo, y algunas otras naciones que no sé. Entonces, ¿cómo es la representación de los distintos componentes del elemento? Un resistor variable. Eso es fundamental, más que todo en el caso nuestro, de máquina instalación eléctrica. La representación de la línea de campo magnético, agarro el conductor, abrazo el conductor con los dedos, y el dedo pulgar me indica el sentido de la corriente, y los dedos me indican el sentido del campo magnético.
O la ley del tirabuzón también. El sacacorcho. Destapó alguna vez un vino y siempre tiene que hacer en el mismo sentido. Por más que sea de derecho o zurdo, es lo mismo. Eso es lo que, según cuenta la historia, Faraday veía que cuando venía a traerle el vaso de vino, destapaban el vino y siempre el tipo lo hacía en el mismo sentido. En este caso el mozo. Lo mismo que el arco y la flecha, era el único elemento de guerra que había, tenía en un extremo la punta, marcado con en un círculo con una punta, y en el otro extremo, el estabilizador. Era un elemento de guerra que era costumbre, entonces lo tenía como referencia. Bueno, y después tenemos el sentido del campo magnético entrante o saliente a la página. En este caso iba a decir pizarra, siempre digo pizarra, a la pantalla. La ley de Biot-Savart, la que le vimos en física, y acá lo único que podemos hacer es la interpretación. Física eléctrica de B sub 0 igual a mu sub 0 y sobre D2 por 2pi. Si esto es un valor constante, porque la permeabilidad magnética en el aire es 4pi por 10 a la menos 7, o 1 si n. Entonces este es un valor constante, tengo I y D. A mayor intensidad de corriente por el conductor, mayor inducción magnética. A menor distancia, mayor inducción magnética. Entonces el ingeniero va jugando con esos valores para obtener un valor de inductancia necesario. La permeabilidad magnética en el vacío en río sobre metro, la distancia en metro, la intensidad de corriente en amperes y la inducción magnética en el vacío de Tesla. Si yo cambio este valor mu sub 0, en vez de tener una bobina o un conductor que está en el aire, lo arrollo sobre un núcleo magnético, me va a aumentar la permeabilidad magnética. Eso es lo que vamos a ver después, entonces podemos aumentar el valor. Esto es en el aire. En el punto P, a una distancia D, y circula una corriente por el conductor. Pero el conductor en forma lineal no me sirve. No tengo buenos resultados desde el punto de vista de la concatenación del campo magnético. No así en una espira o en un conjunto de espiras. Veo que se acumula, y acá tengo el espectro electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento el número de espiras. Y de esa forma voy a tener lo que se llama el solenoide. Un sentido de circulación de la corriente, sentido de circulación del campo magnético generado por la circulación de la corriente, aplicaré las convenciones adoptadas en la nación que corresponde, en este caso de la Comunidad Europea, el sistema internacional. Y ya voy aplicando la ley de Biot-Savart, que B igual a mu sub 0, n por I sobre L. L es la longitud del solenoide, n el número de espiras y la corriente que circula por el solenoide, mu sub 0 la permeabilidad magnética en el vacío, en el aire. Y después tendré la representación de un solenoide, si tengo un núcleo de aire o un núcleo magnético, circulación de la corriente y el sentido del campo magnético. Dentro de los parámetros que habíamos hablado de phi y de B, tenemos H, que es la intensidad del campo magnético. Tiene relación directa con el número de espiras, con la corriente y con la longitud. ¿Qué significa eso? A mayor valor de intensidad, menor longitud, la espira, por eso los transformadores son todos cuadrados. Por eso dice que los ingenieros electricistas somos cuadrados. ¿Por qué? Porque la máquina más perfecta que inventó el electricista es el transformador. Y la forma que tiene que tener es cuadrada. No es rectangular, ni un cilindro, nada. A lo sumo o es cuadrada o es un toroide, a una rosquilla de Rockwell. Número de espiras, y como esto es directamente proporcional, así que a mayor número de espiras, mayor corriente, mayor H. Pero tendré que conseguir un elemento que sea bueno, bonito y barato. Y ahí tendrá que jugar el ingeniero con los valores acorde a la necesidad.
Entonces ya tenemos, ¿qué se puede hacer? Se puede medir el campo magnético, se puede medir, todo es medible acá, fluxímetro, gaussímetro, son ciertos instrumentos que miden el campo magnético, de densidad por unidad de superficie. Es una forma, un método para obtener la curva de magnetización. En el caso particular de que tenemos H y tenemos B. H sería corriente y B sería tensión, sería como la ley de Ohm. Y trabajamos en la ley de Ohm en los circuitos eléctricos. Trabajaríamos en la zona siempre lineal. Normalmente en la época que yo era estudiante y trabajaba en la parte de motor y transformador y generador, siempre estamos entre 11.000 y 12.000 Gauss, o sea, 1,1, 1,2, como valor muy elevado, 1,2 Tesla o 12.000 Gauss. Hoy en día con la nueva tecnología, evidentemente que esta pendiente es mucho mayor. Y bueno, acá lo que me está diciendo es, si tengo 50 amperes, vueltas sobre metro en una espira, obtengo, voy a trabajar sobre el anotador. A ver si me sale el anotador acá. Bueno, sale verde. Vamos a ponerlo medio. Entonces, si tengo 50, vamos a trabajar sobre la flecha. 50 amperes, vamos a tratar de que sea más o menos ahí, y de ahí me tengo que venir acá. Si tengo 100 amperes vuelta, tendré este valor de inducción. Si tengo 200 amperes, si tengo 400, entro por H y salgo por B, vamos a hacer 200, 400, 600. Si tengo 600, obtengo tanto. Como verán, en la parte lineal, tengo con pequeño valor de ampliación de corriente, porque acá amper vuelta sobre metro. Las vueltas son las mismas. La longitud de la espira, en este caso del solenoide, es el mismo, pero va cambiando la corriente. Es decir, bueno, 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40, 50, 60 amperes. ¿Qué valor de inducción magnética obtengo para este material que me está vendiendo el fabricante de chapas magnéticas para yo hacer mi transformador, mi motor, mi electroválvula, el solenoide, lo que sea? Como verán, como verán, 50 amperes vuelta, tendré 0,42, 43 de Tesla. 100 amperes, aumente bastante, es una considerable, valor casi más del doble. En cambio, si aumento 40 amperes de día a 40 amperes, o de día a 20, de 1, de 0,9 a 1,2. Y de 200 a 400 amperes vuelta, o sea, de 20 amperes a 40 amperes, que aumenta el doble la corriente y obtengo 1,4. Ya es 0,2 de Tesla, valor muy bajo y un valor de corriente muy elevado. Y de 400 a 600, aumenta el doble la corriente, 50% más. Y tengo un valor de inducción magnética no muy apreciable, por lo cual, ¿qué va a suceder? Tengo que mejorar la calidad del material para no gastar, no tener tanta corriente de la fuente a la carga en un circuito magnético. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es lo que viene de nuevo con la heladera que tiene que comprar con su novia o la heladera de su tía abuela, la diferencia de los materiales magnéticos de la época del 1930, 1920, 1940, 50, a lo que hoy en día en el año 2021. Y más con el concepto de la eficiencia energética y todo lo que tiene que ver con la optimización de la energía eléctrica. Bueno, voy a tener que borrar esto porque si no después se me pasa ahí. Llega un punto donde, ¿qué sucede en el núcleo magnético? Sucede que en este punto, vamos a borrar esto. En el punto B, que dice saturación magnética,
todos los imanes moleculares de la chapa magnética del núcleo macizo si es corriente continua o núcleo laminado si es corriente alterna, están todos orientados en el mismo sentido. Por más que aumente el valor de los amperios vuelta, más corriente le haga circular la bobina, no voy a obtener mucho beneficio en la intensidad de campo magnético, por lo cual en inducción magnética. A eso se refiere. La pendiente que tengo acá del aire es el campo magnético en el aire, porque mu vale 1. Entonces tengo valores muy elevados de corriente para valores muy bajos de inducción magnética. Por lo cual, incorporando un material magnético al núcleo, en vez de ser núcleo de aire, el núcleo ferromagnético con ciertas características de la técnica de hoy, voy a obtener que esta sea una pendiente lo más trabajada con el eje X, con el eje Y, perdón. Ya medio paralelo al eje Y. Bueno, eso sería un valor. Pero siempre voy a tener un punto de saturación, dependerá de la característica, los componentes que tengan. Un punto de saturación donde me dice que los imanes moleculares están orientados en un solo sentido. Que es el caso particular que tenía, a ver si me sale acá, era en la gráfica, no me quiere mucho. En el caso A y B del núcleo macizo. Bueno, se me fue. Acá está. Estaba muy abajo. Bueno, ahí lo presento ahora de nuevo. Acá sería el punto de saturación para este material ferromagnético determinado con sus componentes y elementos de la tabla periódica. Y esto sería el caso de que están desordenados. Ahora volvemos. ¿Dónde está? Bueno. Paso estas dos, este es el magnetismo. Y venimos acá, que esta me interesa más, que es la histéresis magnética. Dice, se suele someter un material ferromagnético a un H variable y se traza una curva que se denomina de histéresis, la que suele representar, entre otros casos, las pérdidas de calor, por calor en el núcleo ferromagnético. Esto es, si tengo una bobina alimentada con una fuente continua, y tengo alimentada en una polaridad determinada, positivo o negativo, me va a hacer circular una corriente en sentido horario por la bobina y me va a producir en el material ferromagnético, que está virgen, la primera magnetización. Me voy a venir acá. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de saturación, que es la gráfica igual a la anterior que tenemos nosotros. Pero ahora, ¿qué sucede? Yo voy a desenergizar la fuente de tensión, que desenergizo el electroimán. Desconecto el circuito de alimentación de continuo. En la teoría, ¿qué tendría que hacer? Me tendría que volver por el mismo recorrido, por la misma primera magnetización. Pero ¿qué sucede? No vuelve por esta línea verde, sino que empieza a disminuir del punto A al punto B. O sea que este material núcleo macizo de hierro silicio grano orientado, o de cualquier pieza que tenga tres componentes básicos, hierro, cobalto y níquel, dependiendo de las proporciones para mayor o menor inducción magnética y remanencia magnética, voy a tener un magnetismo remanente. Me queda ese núcleo, me queda magnetizado. Si yo quiero eliminar ese magnetismo remanente. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con remanente? Que queda orientado los imanes moleculares en una posición tal que queda magnetizado el núcleo magnético. No Bien. queda en estado virgen. Queda con un pequeño magnetismo que usted puede atraer cualquier componente de ferromagnético, hierro, cobalto, níquel, que son los tres componentes de la magma de la Tierra.
Entonces tiene un pequeño magnetismo remanente. Si yo quiero sacar ese magnetismo remanente, quiero que el hierro me quede sin magnetismo, tengo que, si ustedes se fijan, hacer circular corriente por la bobina en sentido contrario al anterior. Antes era positivo negativo, superior inferior, ahora es negativo positivo. Hasta el punto donde llega de B a C. Este punto hace que el núcleo que está en el solenoide queda desmagnetizado hasta el punto C. Pero necesito un valor de corriente por la bobina en sentido contrario y ese se llama intensidad de campo coercitivo. Si sigo manteniendo ese valor y aumento el valor de la corriente, voy a llegar al punto D, que es igual y opuesto al de A, pero con polaridades diferentes. H positivo y acá H negativo. Si en el sentido contrario yo quiero desmagnetizarlo, lo que voy a hacer es disminuir la corriente paulatinamente hasta llegar al punto E. Profesor. Sí, no tengo corriente eso, por la bobina. Sí. No sé si creo que eso hacían los televisores de los CRT, los de tubo, que tenía una bobina desmagnetizadora con un PTC, con un termistor de cociente positivo. Y él lo que hacía era eso, hacer circular una corriente potente de manera paulatina, pues gracias al termistor que tiene, y lo termina desmagnetizando, digamos, al tubo, porque el tubo tenía una placa de hierro, creo que tiene una placa agujereada en la pantalla, detrás de la pantalla, que se magnetiza. Se magnetiza, bueno, ahora no viene más, pero no sé si era ese el tema. Sí, sí, básicamente acá lo estoy aplicando para los núcleos magnéticos de todas nuestras máquinas. Solenoide, electroválvula, contactor. Yo necesito que me quede sin magnetización. Pero, ¿qué sucede? Debido a que en el caso particular de la contactorio solenoide continua, me va a quedar con un pequeño magnetismo remanente. Esta secuencia es, tengo una fuente de tensión continua, esto es, en un sentido, H positivo, y invertida la fuente continua, H negativo. Cuando llego al punto E, voy a tener, no tengo corriente por la bobina, porque la corriente es cero, porque es amperio vuelta sobre metro. La corriente es cero, pero tengo magnetismo remanente. Tengo ciertos imanes moleculares orientados en ese sentido. Otros están desordenados, pero tengo un pequeño magnetismo remanente. Si yo quiero eliminar ese magnetismo remanente, tengo que invertir la fuente de tensión continua y de esa forma llevarlo hasta aumentar el valor de la corriente hasta llegar al punto F. Y el punto C son lugares donde no hay magnetismo remanente. En el cambio... Consulta, la inducción remanente aparece por el tema de lo que explicó anteriormente, de que sobrepasa la saturación magnética, ¿cierto? No, básicamente quedan algunos imanes moleculares orientados para llegar a la posición original. Estos imanes moleculares tienen un cierto rozamiento, entonces no vuelven a su posición original. Porque llegamos a la saturación. De la saturación, que sería siempre un 20% antes de llegar a la saturación en el magnetismo. Uno magnetiza la pieza hasta ese valor. Y después lo disminuye, pero tendría que volver por la línea verde de magnetización que habíamos propuesto hasta el valor cero. Pero no vuelve, porque los imanes moleculares internamente tienen un rozamiento de acuerdo a los componentes y elementos que tengan. Entonces, ¿qué va a suceder? Un rozamiento molecular que no vuelve a girar 180 grados. Girará 90 grados, 70 grados, 60 grados, 40 grados. Entonces hay algunos imanes moleculares que quedan orientados para ese magnetismo que habíamos impuesto primero, que era H positivo o H negativo. Por eso los puntos C. ¿Son los dominios magnéticos, profesor? Sí, son los dominios magnéticos, vale, sí. Por eso el punto C. Tienen una inercia para volver a su situación original y cuando hay una temperatura extrema se vuelven todos, ahí se rompe el campo de temperatura del Curie. Punto C y el punto F son puntos donde no tengo magnetismo
remanente. No hay B, hay H nomás y menos H. O sea, está circulando corriente por la bobina, eso es negativo. Pero ¿qué sucede? En el punto B y en el punto E no tengo corriente por la bobina, está abierto el circuito de fuente continua, ya sea en más positivo o menos positivo, signo más o signo menos, no circula corriente, pero tengo magnetismo, tengo imantada el trozo de hierro. ¿Por qué? Porque los imanes moleculares no volvieron a la situación original, como la teníamos en la gráfica anterior. Me están mandando algunos chat, pero bueno. O miro las imágenes, veo lo que tengo que... Tengo un celular donde estoy viendo lo que están viendo ustedes. Y sale el chat también, se me complica un poco. Pero bueno, ya lo vamos a ir. Acá, por ejemplo, en esta. Era lo que habíamos hablado. Llega al punto de saturación. Esta es... no, esta no es la anterior. No, acá. Está bien. La parte de saturación. Normalmente se trabaja antes de la curva. Siempre en la parte línea, no nos olvidemos que todas las leyes siempre las trabajamos en la zona lineal. Por lo menos en la parte eléctrica, no sé, en la parte electrónica. Entonces, en la que teníamos anteriormente era la primera magnetización. El material está virgen, lo vamos a magnetizar y después lo desmagnetizamos. Aumentamos paulatinamente la corriente y va a ir aumentando la inducción magnética. Pero después yo voy a desmagnetizarlo. Voy a disminuir el valor de la corriente. Disminuye el valor de la corriente cero, tendría que venir el A, volver por la verde al cero. Pero en los materiales magnéticos eso no, porque hay una cierta resistencia al volver a los imanes moleculares a la situación original. Girar los 180 grados. Entonces queda con un magnetismo remanente. En los materiales magnéticos duros, los materiales magnéticos blandos, se caracteriza porque la hoja magnética, el ciclo de histéresis magnético, una sea blando y el otro sea duro. El duro es que la hoja sea ancha y el blando que la hoja sea angosta. Lo más angosta posible, tengo pequeñas pérdidas por histéresis magnética. La historia magnética de la chapa. En el caso particular esto es continua, pero si fuese alterna, 50 veces por segundo, tengo más H, menos H, más H, menos H. Entonces, 50 veces por segundo los imanes moleculares están girando. Y eso produce fricción entre ellos y se produce lo que es la teoría molecular del imán, por lo cual tengo elevación de temperatura en las chapas. Vamos al caso particular de este transformador que tengo acá, ya que lo tengo acá en la máquina. Lo vamos a pasar a la pantalla. Pregunta que hago y algunos contestan. Tengo el transformador de la potencia que sea, la tensión que sea. En este caso particular, un transformador de 150 vatios. A ver si lo ven ahí. 150 vatios. Tengo entrada donde ingresa la tensión, donde aplico tensión, se llama bobina primaria. Y donde aplico la carga, se llama tensión secundaria o bobina secundaria. El transformador es máquina reversible. Aplico 220 y tengo 12 voltios en la salida, transformador reductor. Aplico 12 voltios en la entrada, porque máquina reversible, ahora aplico 12 voltios, a la salida del secundario y voy a tener 220 voltios. Es transformador elevador. O sea que la máquina la puedo poner en una posición o en otra. Así como está, pero tenemos que ponerlo un poquito más para acá, así lo ven. Así como está, tengo estos dos cables de entrada y esta sería la salida. Aplico 220, 50 Hz, tengo 12 voltios. Profe, no lo estamos viendo, ¿eh? Ah, ¿no lo está viendo ahí? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Está en la otra cámara. Está en otra cámara. No en la pantalla, sino en la cámara. ¿Usted qué está viendo? Entonces, yo voy a levantar los cables. Sí, sí, porque Maximiliano tiene un centro de televisión a un poco más acá. Tengo como 4 cámaras, ya por ahí me pierdo. Estoy viendo con el celular lo que ustedes están viendo.
que es histéresis magnética, la hoja magnética. Y después tenemos en la pantalla la cámara donde tengo el transformador, que ahí lo estoy moviendo. El transformador es una máquina reversible. Tiene un circuito eléctrico y un circuito magnético. El circuito eléctrico es compuesto por un carrete con 2 bobinados básicos y fundamental. Puede tener 3, 4 bobinados, tensiones diferentes más. Y después el núcleo magnético, que es el que concentra y amplifica la línea de campo magnético. Concentra, amplifica la línea de campo magnético. Y la hacemos dirigir por donde hacemos el concepto de que la línea magnética circula como para tener el criterio de la circulación de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. La línea de campo magnético no circula, se generan en un espacio y son líneas cerradas, está la ley de Maxwell. Entonces en la máquina reversible aplico 220, tengo 12 voltios, o aplico 12 voltios, tengo 220. La pregunta es, tengo el transformador de la potencia que sea, aplico 220 en la entrada, la bobina primaria, y en la salida, bobina secundaria, no conecto ninguna carga. La pregunta es, tiempo después, ahora las chapas están frías, tiempo después el núcleo magnético está con temperatura. ¿Por qué? Sería la pregunta. Y porque cuando le conecto una carga, circula corriente. No le conecto ninguna carga todavía. La histéresis, profe. Entonces, usted conecta el transformador a los 220. Circula la corriente, genera el campo magnético variable, obtengo tensión en el secundario del transformador. Pero el secundario está abierto. Y después vengo y lo toco, media hora lo deja conectado, vengo y lo toco al núcleo, como lo estoy haciendo yo, le paso la mano, y tiene temperatura el núcleo. Profe, ¿por histéresis magnética? La histéresis magnética y la pérdida por Foucault. Son las dos pérdidas, y la tercera, que es la de Skim, que es una pérdida un poquito más compleja, que serían, como Licaño Maximiliana tiene 3 hijas, 3 pérdidas. Pérdidas por histéresis, que es la que estamos viendo. No, como está variando la corriente 50 veces por segundo, los imanes moleculares de la chapa magnética de grano orientado están girando 180 grados. Entre ellos hay rozamiento. Se transforma en calor. Y después tenemos otra pérdida, que ya la vamos a ver, que es la pérdida de Foucault o la parásita, que también se transforma en calor. Profesor. Sí. Eso último que dijo me trae una duda a mí. ¿Usted ha visto los transformadores de microondas? Los transformadores, sí, he visto los transformadores de microondas. Tiene una bruta línea de hilo de soldadura, así que lo cruza el transformador. ¿Cómo no contradice eso las pérdidas por Foucault eso? Sí, ¿O no debería estar separada, barnizada las chapas? Me quedó siempre esa duda, nunca me la he podido sacar. No se quede con ninguna duda, porque yo también digo, qué bruto animal, ¿qué hizo este coso acá con la soldadura? Pero ¿cuál es el problema? Si usted se fija dónde está hecha la soldadura, hay una relación, diríamos, de estética. ¿Qué sucede si el transformador empieza a vibrar por falta de apriete y demás? Porque las chapas se mueven. Están con estas chapas que están acá. Si yo las dejo sin las tuercas, sin los tornillos y demás, esto empieza a vibrar. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Le conviene más. Donde está la unión de la I y la E, le clavan una soldadura. Total, en microondas se usa poco tiempo. Entonces, según el análisis que yo estuve averiguando y demás, porque le dije, y bueno, conviene más soldarla, evitar el ruido, y un producto que se puede vender porque está en la cocina. No puede estar en la cocina con un balasto de tubo fluorescente que haga... No sé si me explico. Y Sí, más tiene que razón. se amplifica el Una vez balasto. vino un transformador de ese tamaño y ha subido tremendo. Sí. Es impresionante. Y el zumbido ese aumenta con la estructura metálica del microondas, del tubo fluorescente, con el artefacto que es metálico, que hay que poner un cartón, una goma, entre la chapa y el balasto, porque vibra tanto que es molesto. En una oficina ni hablar, por supuesto. Che, van a poner microondas, tened cuidado que hace ruido. Entonces, le conviene más al fabricante mandarle la soldadura, y de esa forma se evitan el problema de si hace mucho ruido hay gente que no le gusta. ¿Y cómo lo vende el producto?
Entonces, una relación de conveniencia. Dice, bueno, me conviene clavarle la soldadura acá en la unión y de esa forma lo tengo compactado al núcleo magnético. Total, el microondas se usa poco y a lo sumo, ¿qué va a suceder? Se quemará la bobina, porque se va a quemar la bobina por pérdidas de Foucault, pérdidas parásitas, porque está en cortocircuito la chapa. Bueno, no sé si más o menos, yo también tenía la duda y estuve averiguando, y bueno, el resultado final es una conveniencia del fabricante. Entonces, esto va a suceder 50 veces por segundo. Evidentemente, si la hoja es angosta o una línea recta de 0 a A y de 0 a D, que sea una recta de 45 grados, entonces sería el material ideal ferromagnético. Pero eso no existe en la naturaleza por la composición animal. Entonces tengo los materiales magnéticos duros donde la hoja es ancha y los materiales magnéticos blandos que son angostos. En el caso particular de un imán, tengo que tener una B muy grande y una H muy grande. Y en el caso particular de los imanes artificiales, y en el caso particular de las chapas para transformadores, para motores, para generadores, para relés, para contactos y demás, esta hoja tiene que ser angosta, lo más angosta posible, cosa que cuando desenergice no me quede ningún magnetismo remanente. O sea que acá, por ejemplo, yo tengo este tornillo para la cámara. Ahora no está energizado, no se me tiene que quedar pegado este tornillo. Porque si me queda magnetismo remanente, me entra a pegar las piezas. Y la tendré que envolver con una pantalla de Faraday y toda la historia. Entonces, queda magnetizado, desmagnetizado el núcleo magnético. No así el caso del imán, que ahí sí. Entonces, esta va a tener una hoja magnética ancha y esta va a tener una hoja magnética angosta, fina. Y ahí es donde están los imanes blandos y los imanes, la chapa, está bien, blando y duro. Donde tengo material magnético, en el caso particular de un electroimán, que lo necesito como imán propiamente dicho, donde tengo que tenga mucho B y mucho H, para que no tenga otro imán semejante muy cerca que me lo desmagnetice. ¿Está? Bueno, distintas combinaciones y composiciones físicas de un circuito magnético. Como la misma ley lo dice, la ley de Kirchhoff, la ley de las corrientes, la ley de las tensiones, acá voy a tener circuito serie y circuito paralelo en los circuitos eléctricos. En los circuitos magnéticos también voy a tener circuito serie y circuito paralelo, el A y el B. Tendré distintos componentes que hacen al toroide, donde tendré distintos diámetros, distintos materiales, y tendré lo que se llama en un circuito eléctrico serían distintos valores de resistencia conectados en serie. Acá serían distintos valores de reluctancia conectados en serie, porque la disposición física del producto en cuestión me lo solicita así. Donde tengo una bobina y hace circular corriente, genera un campo magnético y atravesado por estos tres materiales que me producen el toroide o la rosquilla de Rockwell. Y después tendría otra configuración física de un circuito magnético donde tengo de ventana, donde tengo que sobre el central tengo el bobinado y produzco el campo magnético y tengo un punto intermedio. Acá, si yo lo pongo acá, sería la ley de Kirchhoff. Vamos a ver, me parece que será acá tendría el campo magnético, vamos a ponerle que tenga este sentido. Acá voy a tener un punto y tengo línea de campo magnético sobre esta columna, yugo se llama la parte de arriba, y columna, las tres columnas. La central es el doble de las laterales, porque el campo magnético phi total tiene que ser igual a phi 1 más phi 2. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. El flujo que entra es igual al flujo que sale. Entonces estoy en un circuito paralelo. Y acá estoy en un circuito serie. Entonces tendré
caída de tensión magnética en este núcleo magnético, caída de tensión magnética en este núcleo magnético amarillo y caída de tensión magnética en este núcleo magnético. Por lo cual la suma de las caídas de tensión magnética en el naranja, en el azul y el amarillo, las tres caídas de tensión magnética sumadas me tienen que ser igual a la caída de tensión magnética que tengo que aplicar, o la fuerza magnetomotriz que tengo que aplicar en la bobina para que pueda circular la línea de campo magnético. Porque ¿quién impide que circule la línea de campo magnético? La reluctancia magnética, que es la que produce la no circulación o la oposición a la línea de campo magnético, la reluctancia. La inversa de la reluctancia se llama permeancia. Un material es muy permeable a la línea de campo magnético. ¿Sería el equivalente a la resistencia en el circuito eléctrico? Exactamente. Ni más ni menos. En el caso del circuito serie, sería la reluctancia de celeste, la reluctancia amarilla y la reluctancia naranja. La suma de las tres caídas de tensión magnética debido a la reluctancia de cada uno de los materiales tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz que tengo que aplicar para que pueda circular el flujo. Y en el caso acá tendría, las tensiones son las mismas, lo que cambia es las corrientes. La corriente que tengo que hacer circular para que se produzca el flujo total, para que se subdivida por Φ1 y Φ2. Entonces, Φ1 más Φ2, que sería I1 más I2, circuito paralelo, las tensiones son las mismas, es igual a la Φ total. La corriente I1 es igual a la corriente, más la corriente I2 igual a la corriente total. Acá, el Φ2 más el Φ1, o el Φ1 más el Φ2, es igual a la Φ total. Y bueno, de ahí pasaríamos a ver qué me queda acá. ¿Qué me pasa? Algunos elementos y componentes que hacen referencia a un circuito magnético. En este caso, lo que yo tengo para mostrarle es un contactor. A ver si me voy a trasladar el celular para este lado. Ustedes están viendo. Estoy tratando de poner el celular lo más cercano posible para ver lo que ustedes están viendo, para tratar de ser sincrónico en la clase. Lo que estamos viendo acá es un contactor, que este elemento es la bobina. Viene así. Lo había desarmado y ahora no lo puedo armar, como siempre. Bueno. Entonces, la composición física del contactor. Este es un contactor de 38 amperes. No lo puedo ver ahora. Ahí. Esto sería como un relé. En el caso de ustedes, yo digo que el relé hasta 9 amperes y los contactores vienen de 9 amperes en adelante. Y está compuesta por una parte de la bobina, un núcleo magnético, que esto es, vamos a ponerlo así, así lo ven, es la parte móvil. Esta sería la E, si se fijan, la sección que tengo en el central con respecto a los laterales, es la mitad. Esta evidentemente me mueve los contactos del contactor, que L1, L2 y L3 son las líneas. Tengo la bobina magnetizante y tengo la otra parte fija del electroimán. Evidentemente que se va a generar sobre la bobina acá el norte y esto sería en el sur y atrae a esta parte o viceversa. Este sería uno de los componentes de lo que estamos viendo ahora. A un contactor un poco más grande, este de 80 amperes, es un contactor un poquito más grande, donde acá podemos ver, este la apaga chispa, ya después lo vamos a ver cuando veamos contactor y no sea un problema. Tengo la parte, tengo que venir más para vamos a ver. La parte de los contactos propiamente dicho, que es el movimiento que yo tengo, la parte móvil del electroimán, y después, si no me equivoco, le estoy desarmando y acá tengo la parte fija del electroimán, me voy a dejar aquí un costadito,
Y tendría la parte de la bobina propiamente dicha, que la estoy desmontando, y la parte del electroimán, la parte móvil. Y esta sería la bobina, que es una marca, Montero en este caso, cualquier marca, no hay ningún problema. Después tendría otro componente más. En el caso del burro de arranque, yo tengo, esto está compactado, tengo una bobina acá donde tengo una entrada al burro de arranque y esto viene la batería y esta alimenta del contacto de la llave. Cuando usted entra al auto, hace contacto, alimenta esta bobina y de esa forma lo que hace es este movimiento. Al energizar, se genera un campo magnético, este es un núcleo macizo, el de hierro, entonces lo que hace es se centra magnéticamente. Al centrar magnéticamente, se produce este desplazamiento, se aprovecha el desplazamiento magnético de la pieza, por el principio de corriente eléctrica, del campo magnético, y de esa forma arranca el auto. Y bueno, ya no sé, ¿qué otra cosa más hay? Eso con respecto a se cortó. No, hola, hola, ¿están? No, profe. Sí, profe, lo seguimos viendo, está explicando el burro de arranque. Está bien, no, tenía miedo porque vi la pantalla. Sería más o menos la misma representación que tenemos acá del electroimán, sería un relé. Tengo relé también para mostrar. No había desarmado dos relés acá. Espere que me siente. Vamos a tratar de que lo veo en la máquina, en el celular. Este se puede ver el contacto, sí. Entonces ahí van a ver la parte del relé propiamente dicho y la parte móvil y la parte fija. Entonces van a ver la lámina esta, cambia de posición y trabajando con el concepto de electroimán. La fuerza magnética que tengo. Entonces ahí cambia. Tengo contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. Cuando está desenergizado, uno es normalmente abierto y el otro cerrado. Y cuando lo energizo, me cambia la situación. Van a ver ahí que cambia la posición del... Bueno, sería una de las aplicaciones que es lo que estamos viendo ahí. O de un solero. Tenía un electroválvulo. Acá está. Una electroválvula magnética, también lo mismo, una disposición, no me acuerdo dónde salió esto, pero bueno. Esto es para aire, me parece que sí. En la parte de lo que es control y demás se utiliza mucho. Bueno, y con esto me parece ya terminamos acá. ¿Qué hora son? 22. Bueno, lo que les comentaba recién. En el caso del contacto propiamente dicho, le mostré la bobina, le mostré el núcleo y la parte de los contactos móviles que hacen los contactos de potencia. El relé, en el caso mío, que le llamamos, el electricista le llamamos contactor, es un elemento, yo le digo interruptor, comandado de distancia. Este sería el concepto del contacto propiamente dicho, que es la disposición física que tiene ahí. ¿Se le volvió a salir? Estamos nosotros. ¿Comentó el profe si iba a pasar este PDF después? Creo que ya está el PDF. Lo pasó cuando pasó el cuestionario, me parece que pasó todo junto. A ver, ahora lo busco. Por el chat de WhatsApp debe estar.
No, igual, chicos, todo ¿cómo se dice? La presentación esta que está haciendo es toda con información del fraile Mora, o sea, literalmente es el fraile Mora cortado en imágenes y pegadas en el PDF, y las está explicando nomás. ¿Cómo van con el PLC? ¿Pudieron hacer algo ya? Yo no sé cómo arrancar en línea. Nosotros estamos tratando de conseguir los elementos, esas cosas, para el tema de la salida, eso nada más. Por ahora nada. Encima es caro los optos. En electrónica los optos estaban a 60, creo. Fíjate Subió de alguna lista de comprar. componentes. Conviene comprar la plaquita que viene para Arduino ya, sale 1000 pesos y te ahorras todo el soldado y demás. Eso le iba a Claro, decir. la que vienen los 8 relés, Sí, los porque módulos Sí, 8 relés. claro, porque Sí. cada relé sale 100 pesos ya. Ahí con 8 relés tenés 800 y la plaquita sale 1000, 1200. Sí, No te sí, conviene obvio. hacer. De 4, ¿no? La plaqueta, no de 4. De 8. Trae 8 De salidas. 8. De 8. Si no tenés de por 8 tiene que ser. 120 Pasa el link, pesos Juan. más o menos la de dos relés. Si no conseguís el de 8, podés ir comprando de 2, que estaban a 190 pesos el módulo de 2 relés, creo que andaba Puede pasar hace el unos link al meses grupo de... por Mercado Pasar el link Libre. por el grupo ahí donde compraron el de 8. Dale, por favor. Usted Y la tiene, entrada nada más habría que hacer. si ustedes tienen pasa acceso el a televisores viejos, si usted tiene acceso a televisores viejos, por ejemplo, hay muchos civiles que vienen con René, los pedaciclos, yo tengo varios así ya que he reciclado y me evito el gasto. Y lo mismo pasa con otros computadores. Hay muchísimos circuitos que usan más que todo puentes. Puentes viejas le pueden sacar los otros acopladores. De una, gracias. Che, ¿qué onda? ¿Para qué? Bueno, ahí estoy volviendo nuevo. Vamos a tener que hacer un proyecto. Hay que hacer el corte del PLC para máquina, Axel. Y el Atmega 328 se puede copiar con un Arduino 1. Se puede montar en la placa si quieren economizar y no sacrificar o si tienen alguien que tiene un Arduino, lo copian, compran el integrado y sale el Atmega 328, sale 400 pesos más o menos. Bueno, estamos en el año 1800 y vamos a hacer experiencia de Mr. Faraday. Tengo la bobina de un contactor, tengo el tester, en ese tiempo él tenía un voltímetro, un galvanómetro de cero central, entonces tengo la bobina fija y, a ver si la pueden ver, quiero ver dónde lo veo, ahí está, y introduzco, dejo fija la espira y muevo el campo magnético. Entonces, se genera una fuerza electromotriz de inducción magnética. Ahí es el principio de funcionamiento del generador. E igual a N, número de espira, por variación de velocidad del campo magnético. ¿Está bien? O al revés, dejo fijo el imán y muevo la espira. Profe, ¿está mostrando algo? Porque no se alcanza a ver. Se ve que se hace un movimiento, pero no se alcanza a ver qué está moviendo. Está mostrando de la cámara. En la cámara, En la cámara. Tengo dos. Una que es el Apple de PIP, que tengo la espira y el imán. ¿Está bien? Y en la cámara lo que tengo es la bobina, un tester. ¿Eso lo están viendo o no? Sí, sí, se ve, profe. Sí, ahí lo estoy viendo yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el desplazamiento. Derivada de pi con respecto a t. O a la inversa. ¿Podrían silenciar el micrófono? A mayor velocidad, mayor... ¿qué es su función de compartir pantalla temprana? ¿Está midiendo tensión, profe? Lo mismo... ¿Ah? ¿Está midiendo tensión? Sí. Lo mismo que en el caso particular de este. Si yo invierto la polaridad,
Es la misma experiencia. En el año 1832. Mr. Faraday dice la inversa de Oerter. Oerter decía que circulaba corriente por el conducto y generaba un campo magnético. Y Mitchell Faraday dice, si con campo magnético podía generar corriente eléctrica. Y con esto terminamos la clase. Hagan el análisis y el cuestionario y lean los apuntes y están las experiencias en las distintas apples que le he pasado. ¿Está bien? Porque son las 9:30. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo. No, profe, gracias. Principio de funcionamiento. No, profe. Principio de funcionamiento del generador, principio de funcionamiento del transformador. Porque la onda de tensión es alterna, periódica. La onda de corriente, por ende, es... No contesta nadie. No sé. Alterna, ingeniero. Está bien, está bien. Entonces voy a tener variación del campo magnético. No, que quería... ¿Dónde tengo la cámara? Qué bárbaro. Hoy ha sido un día medio complicado con el internet. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Tengo que armar la clase. Nos vemos, profe, la próxima. Gracias, profe. No, profe, hasta la próxima. Muchas gracias, profe.